Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Una vez más, les saludamos a todos nuestros televidentes y nuestros usuarios de red que nos ven en este su programa, Ve y dile a las iglesias. Vamos a aprovechar este momento para saludar a la familia que está en El Piñal, Naranjales, la familia de nuestro hermano Antonio Ruiz, a mi hermana Hortensia Franco y a todos los hermanos que nos ven y escuchan en ese sector. Nuestro hermano Orlando también les saluda. Un cordial saludo para todos los televidentes y nuestro saludo para los hermanos en Europa, en España, nuestra hermana Belkis Pérez, nuestra hermana Maura y también aquí en Pregonero, nuestros hermanos en Pregonero, nuestros hermanos en Socopó, nuestros hermanos en la aldea La Tala. Esto es de San Joaquín de Navay, vía dentro de 1 hora, en esas montañas donde hace un frío, un clima excelente. También en la aldea San Buena y así sucesivamente. El cordial saludo para ustedes, amigo, amiga, pastores, líderes, que hoy este programa llegue hasta sus hogares, porque este programa es anunciado en el nombre que es sobre todo nombre, como lo dice la palabra, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si dice no lo hay, no lo hay. No se ponga a buscar otro nombre, no se ponga a buscar otro camino, porque Él es el camino. Mire, no se meta por la ventana, entre por esa puerta que es Él, porque de pronto puede ser atado de manos y pies y echado a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. De manera pues que estamos todos advertidos. Sin más, nuestro hermano Isaac, Dios le bendiga, hermano. Queremos recordar de los hermanos de Capacho, sector La Ventisca, al pastor Omar. Amén, a amén. todos ellos los saludamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y hoy vamos a tocar un tema que está muy vigente y son las guerras que tenemos. Las redes están llenas de noticias sobre guerras y se nos habla mucho sobre la guerra entre Israel e Irán. También nos llama la atención la guerra que tiene Rusia y Ucrania, la entrada de Estados Unidos bombardeando a Irak. Entonces, todo esto llama la atención de las multitudes, de las redes, de los teólogos, de los pastores, de todo, pero esto los está llevando a lo externo. ¿Por qué digo a lo externo? Porque se están yendo a lo que está afuera del espíritu. Y estos acontecimientos, aunque son muy críticos, muy tremendos, no se pueden detener. El Señor Jesús dijo: oiréis de guerras, rumores de guerras y de pestes, hambrunas, terremotos y todas esas cosas, mundo. Amén, pero aún no es el fin. Eso es correcto. Entonces hay que tener cuidado dónde se está librando una guerra terrible, y la guerra más terrible que se está librando no es la de Israel con este otro pueblo árabe. La guerra más tremenda es la que se está librando dentro de la vida tuya. Eso es correcto, hermano. Y esta es una guerra silenciosa, pero fatal. Y es una guerra que a diario
usted constante. la está viviendo, tanto que el Señor Jesucristo te dijo, como recuerdo, te recordó, pero el que persevere hasta el fin, Este será salvo. note, si te está diciendo eso, es porque la guerra más grande que está aconteciendo está en tu propio ser, en tu propia vida y contra tu propio espíritu, contra tu propia mente. Señor. En mi Biblia antigua, no la traje hoy, dice contra tu alma. A lo que se le llama mente, en la Biblia que tengo antigua mía, se dice contra tu alma. Entonces, Antigua versión. déjeme decirle algo. Esta guerra es más terrible que la que estás viendo afuera. La de afuera se están destruyendo y los dos enemigos se están viendo. Aunque es una guerra electrónica y de inteligencia artificial también que se está utilizando, déjeme decirle que es una guerra externa, fuera del espíritu, fuera del alma. Pero hoy vamos a tocar esta guerra interna. Y yo quiero invitarle que abramos nuestra Biblia y nos vamos a ir para observar la guerra que puede darte una sorpresa terrible. Porque la guerra que se está librando dentro del alma tuya te puede hacer perder tu alma. Eso es correcto, hermano. Es una guerra que es contra el alma tuya, contra el alma mía, por lo cual nosotros tenemos que estar prestos a darle atención a esta guerra. Como Yo una invito a mi antorcha. hermano que abra su Biblia Amén, amén. en el libro de Gálatas. Vámonos a Gálatas Amén, hermano, aquí lo tengo. y vamos a mirar un pasaje que comienza a describirnos esta guerra interna. Y es que esta palabra nos habla muy claramente. Vámonos al capítulo 5. Y yo quiero invitar a nuestro hermano para que le dé lectura del capítulo 5, el verso 16 En adelante. hasta el 26. Amén, hermano. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice nuestro hermano Pablo, el Espíritu a través de Pablo. Corrijo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Déjeme decirle algo. Si usted comienza a observar, el verso 16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu
y no satisfagáis las obras de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, Amén. y el del espíritu es contra la carne. Una guerra. O sea que esto hay una guerra, un pleito completamente, y es interno, no está fuera de ti, está dentro de ti. Ahora, el hombre es un tesoro, y se lo disputan estas dos fuerzas. Se lo está disputando el espíritu y lo está disputando la carne. Y cuando digo que los dos tienen una guerra, una lucha viva Constante. y constante en usted, es porque carne y sangre, No heredarán el reino de los cielos. entonces la lucha de la carne es porque tu espíritu no entre al reino de los cielos. Es correcto. Y la lucha de tu espíritu es para liberarse de la carne, de los deseos de la carne y tener amplia entrada a la eternidad a través de Jesucristo. Amén. Por eso es que esta lucha que está en usted y que siempre usted la va a sentir y que se le está diciendo no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso es que muchas veces usted oye de hermanos, estoy esperando que el Señor me quite el vicio de fumar. Estoy esperando que el Señor me quite la lujuria. Estoy esperando que el Señor me quite el deseo de la carnalidad. De todo lo que usted comienza a ver con los ojos, de toda la vanagloria de la vida. Yo quiero invitar al hermano a que haga otra lectura en Primera de Juan y me va a leer Primera de Juan y se va a ir al capítulo 2 Amén, hermano. y el verso 15. Allá en Primera de Juan te habla de lo que tienes que tener cuidado. Amén. Dice de la siguiente manera, Primera de Juan capítulo 2, verso 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, significa del Espíritu, permanece para siempre. Note, en esta permanencia para siempre es que está la lucha entre la carne y el espíritu. Como Dios no te quita absolutamente nada de esto, sino que vienes para darte un cambio. Quítese. Y ese cambio que Cristo te da, te lo da cuando Él te recibe. Y te dice el apóstol a través del Espíritu, si alguno está en Cristo, Amén. nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, como todas son hechas nuevas, usted como el nuevo hombre, perdonado y creado y engendrado por el Espíritu, Amén, amén, hermano. debe andar según el Espíritu. Y todas las cosas viejas pasaron. Pero ¿sabe qué es lo que ha pasado? Que en la multitud de iglesias, en la multitud de congregaciones, las cosas viejas no pasan. Cada que una persona llega al Señor
Y si es un brujo, le dan una fama y sacan carteles y comienzan a evangelizar con el brujo que se convirtió a Dios. Y colocan al brujo a dar el testimonio. Y cuando nos vamos a oír el testimonio del brujo, el brujo no está dando testimonio de Dios, sino de su brujería. Sino el testimonio del Espíritu. Las cosas viejas que él hacía, las cosas viejas que él hacía con los demás y practicaba. Y todos los demás evangélicos lo rodean y le dicen gloria a Dios, aleluya, cuando el brujo cuenta sus brujerías. ¿Sabe quién es el que ha llevado la maldad a las iglesias? Los mismos pastores, los mismos evangélicos. Han llegado a introducir la maldad dentro de la iglesia. Y Jesús ya les había advertido, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. De muchos se enfriará. Y hablan de la maldad dentro de las congregaciones. Y las congregaciones colocan a este hombre, entre comillas, convertido, y él comienza a dar el mensaje de brujería, el testimonio de la brujería. Y en esa iglesia hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay adultos, y hay hombres que no han madurado en la palabra. Y este mensaje, este testimonio de maldad, de brujería, lo que hace es darle un mensaje a toda la gente que está allí. ¿Y sabe que terminan siendo todo ese poco de cristianos ahí? Termina siendo un montón de agoreros. No de creyentes, de agoreros. Que terminan estos creyentes diciendo, uy, como que me están trabajando. Uy, me echaron sal. Eso en todos esos creyentes. ¿Acaso les presentaste el testimonio de la vida? No. Les presentaste el testimonio del hombre. Igualmente el borracho. El asesino. Igualmente nos vamos a los borrachos. Pasan un borracho a dar un testimonio y él habla de todos sus bailes, sus borracheras. Y todo eso lo aprenden los otros que están ahí. Pasan a un vicioso y él habla de sus vicios. Un pistolero. Y si pasan, perdón, pedófilo. si pasan a un hombre sicario, entonces comienza a hablarles cómo hacía para matar. Y lo que está es entrenando a los nuevos jóvenes que no han aprendido a discernir y a tener los sentidos en el discernimiento del bien y el mal. Entre el espíritu y la carne. Amén, hermano. Entonces le dan más gloria a la carne que al espíritu y terminan practicando las obras de la carne. Ahí tenemos pedófilos que han llegado a la iglesia y comienzan a dar ese testimonio. ¿Y en qué termina la iglesia? Niños violados, niñas violadas, adulterios, hermanas abusadas, fornicaciones, robos de casas, robos de terrenos, tracalerías, porque todos los testimonios fue lo que Dios dijo: testimonio de hombre no quiero. Y esto lo que han ido a dar es puros testimonios de la vida pasada, de toda la suciedad que ellos hicieron, y lo que están es contaminando las nuevas generaciones de Cristo, induciéndolas a toda esta maldad y multiplicando la maldad dentro de las congregaciones. Sí es. Ahora yo te pregunto, hermano Orlando, creo que vamos a cortar. ¿un testimonio de esos es espiritual?
No, esto es un testimonio de la carne, de la vida pasada. Entonces, esa gente lo que aprende es a vivir en la carne. Vamos a unos comerciales y ya volvemos. Ve y dile a las iglesias. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Nuevamente estamos aquí en Ve y dile a las iglesias. Amén. Y estamos llevando esta narración del por qué la maldad se ha multiplicado dentro de las congregaciones. Y esta obra la han hecho los mismos ministros, los mismos evangélicos. Al pasar esta gente a dar esos testimonios. Cuando pasa esta gente a dar esos testimonios, que Dios nos los ha mandado a dar, porque en la única parte, hermano Orlando, que Dios mandaba a los que sanaba a dar testimonio a los sacerdotes, era en la ley, antes de la resurrección de Cristo. ¿Y por qué los mandaba? Porque ningún ciego, ningún paralítico, ningún leproso, óigame muy bien, ningún sordo, ningún mudo, o una persona que tuviera un defecto en su cuerpo, podía presentarse al templo. Menos ir a dar un testimonio. Cuando Jesús los sanaba, Él les decía, ve Preséntate. y preséntate a los sacerdotes. Primero para que le dieran el aval de que estaba limpio, que estaba purificado y que podía entrar al templo. Y presentar la ofrenda. Pero en el Señor, el único testimonio que Dios nos mandó a dar es el testimonio del Espíritu. Amén. Y el testimonio del Espíritu es más contrario que el de la carne. Amén. Por eso es que la maldad se ha multiplicado, porque los mismos pastores, dirigentes, han permitido que el mal que tenía el otro lo trajeran al templo. Yo era un borracho, yo era un homicida, yo era tal cosa. Y Pablo más bien habla de esto. Estos erais algunos, De vosotros. pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido purificados. Amén. Óigame muy bien, que eso ya no se debe hablar. Porque si es nueva criatura en Cristo, nueva creación, y ese mugre pasó, esa basura pasó, ahora tienes que hablar es del espíritu de vida, del espíritu de eternidad, que es en Cristo Jesús, que te pasó de la tiniebla donde estabas, Amén. Amén. ¿no? Y te trasladó a la luz Amén. de la autoridad de Satanás a Dios. Amén. Como esto fue lo que se le dijo a Pablo para que los trasladara de un lugar al otro, por eso Pablo les dice, estos erais algunos, pero ya habéis sido lavados, habéis sido limpiados. Pero fornicación e inmundicia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Si está escrito. ¿Se está dando cuenta? ¿A quién le creemos entonces? Vamos a leer un pasaje. Y eso está en el libro de Efesios. Hermano, disculpe. Ya dentro de unos minutos voy a darles un testimonio del Espíritu. ¿Qué es dar un testimonio del Espíritu? La lectura, hermano. El libro de Efesios, capítulo 4. Váyase al libro de Efesios. Amén. ¿No? Efesios capítulo 4. Y el verso 16. Capítulo 4, 17 en adelante. Amén. Efesios capítulo 4. Versículo 17 en adelante. Amén. Dice de la siguiente manera.
Hay un subtítulo aquí, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Pare ahí, hermano. Note cómo está diciendo, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido. Ahora, ¿qué puede traer un hombre que venga de la oscuridad a la luz? ¿Por qué viene a contar lo que hace en tinieblas? Prosiga, hermano. O lo que hizo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Note lo que está diciendo. Cometer toda clase de impurezas. Ahora, esas impurezas no las va a traer a Cristo. Ahora, después de que vino a Cristo, no va a traer eso a Cristo. Porque Cristo lo limpió en la cruz del Calvario. Si Él sigue anunciando sus impurezas, es porque sigue muerto. Está viviendo en ella, entonces. Todavía algo le queda. Sigan el texto que sigue. Dice el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea que a Cristo no le aprendieron ninguna oscuridad, ninguna maldad, ni vengan a contar maldades. Prosiga. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En otras palabras, no traiga mentiras de atrás. Prosiga. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cuál es la verdad que tengo que hablar con mi prójimo? Lo que tuve ayer, eso es mentira, eso es vanidad, eso es oscuridad. La verdad que tengo que hablar con mi prójimo, con mi espíritu, con mi semejante, es la verdad de Cristo. No lo que yo fui ayer. Ese testimonio es de hombre. Cuando yo cuento la historia mía de ayer, estoy buscando en mi gloria, no la gloria de Dios. Y Jesús dijo que todo el que da testimonio de sí, busca su propia gloria. Note que no está buscando la gloria de Dios. Así lo dice, hermano. ¿Y no ve cómo se glorifican esos brujos, esos borrachos? ¿No ve que todos les aplauden? Se vuelven como una estrella de Hollywood. Y los aplauden. Y ven que ganan dinero con la maldad que hicieron. Dándose fama. Prosiga leyendo. Estamos en Efesios. Amén. Dice el versículo, repito el 25, por lo cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Note lo que te está diciendo. Airaos, pero no pequéis. ¿Y por qué tengo que hablar verdad entre mis hermanos? Porque somos miembros de un mismo cuerpo. Y por ese cuerpo no corre sino el espíritu de la vida eterna. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros? Y que no es vuestro, ya le pertenece porque fuiste al Señor. comprado con precio.
glorificad a Dios en vuestro cuerpo y y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oiga, la gloria a Dios, no la gloria al pasado. La gloria del hombre. Eso es muy diferente. Pero usted llega con una guerra entre si hablar de Dios o hablar de lo que usted hizo. No, Dios no le está mandando a preguntar sobre lo que usted era. Él lo sacó fue de las tinieblas. Dice Por eso es que si tú te vas a Colosenses, te va a rectificar. Amén. Todo esto que se leyó, te lo rectifica en el libro de Colosenses. Capítulo 3. Vete al capítulo 3 de Colosenses y rectificas todo esto que está dicho aquí. 3, versículo 5 en adelante, dice así: hace morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cómo dice, Ira. hermano? ¿Cómo dice? Dejad. ¿se da cuenta que Dios no le quita eso? Es Como usted nosotros. que tiene que dejarlo. Pero ¿sabe por qué usted no deja esos vicios? Porque cada que va a testificar, testifica con los vicios. O sea, que ese recuerdo lo tiene presente. Usted no ha dejado esa maldad. Y presentas al enemigo. Y presenta y le da glorias al enemigo, al diablo. Dios. Y los hermanos ignorantes que te No, están no, oyendo, no. gloria a Dios, aleluya, no sé qué, y le están dando la gloria al diablo. ¿Ah? Señor, reprende. Prosiga. Mire cómo nos engaña el enemigo. Prosiga. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre Otra vez. con sus hechos. Haga énfasis en la palabra despojar, quitar del viejo hombre. Y mira como si usted se quita un vestido viejo, entonces tiene que ponerse uno nuevo. Mire lo que sigue en adelante. Lea, hermano. Y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y mire lo que está diciendo la palabra. Amén. Cuando usted retrocede un poquito y se va al verso 10, dice Ir de este revestido, vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el pleno conocimiento, hasta la plenitud del conocimiento. Por esta razón es que te han probado y se han dado cuenta que no tienes conocimiento. Y ahora aparecen los judíos mesiánicos diciéndote que para decir o llamar al Señor tienes que decir Yeshua. O sea que tienes que hablar en hebreo. Y tú, como eres un ignorante de la palabra repite. y de tu fe, entonces lo que haces es retroceder a decir palabras en hebreo, porque entonces estás dando a entender que la fe que tienes no está firme, que no estás seguro de lo que crees. Y en esa inseguridad te agarran un montón de maestros que se han amontonado conforme a sus propias concupiscencias
y te hacen retroceder diciendo, te han engañado con Marcos 9, te han enseñándote eso, no quiere decir esto. De otra manera, están batallando contra tu fe, te están derribando, te están volviendo un ignorante y te están enredando porque tú no eres persona firme en Cristo Jesús. Vamos. Nuevamente a un corte y ya regresamos con Ve y dile a las iglesias. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Nuevamente estamos de regreso en Ve y dile a las iglesias. Amén, hermano. Y hoy estamos tocando lo que es el testimonio de la carne al testimonio del Espíritu. Amén. Y nuestro hermano quedó en dar un testimonio. Dios le bendiga. Amén, hermano, sí es. Querido amigo, amiga que está frente a ese receptor en su hogar, líder, pastor, y cómo no decir también de pronto pastora. El testimonio, un testimonio en el Espíritu es este. El Señor me encontró a mí muerto en delitos y pecados en los cuales anduve yo en otro tiempo haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y por naturaleza era enemigo de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que me amó, aun estando yo muerto en delitos y pecados, me salvó. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él me resucitó y me hizo sentar en lugares celestiales para de ahí en adelante hablar lo espiritual, lo que le concierne al Espíritu, que es el que nos lleva a la vida eterna desde aquí. Desde aquí. Amén. Amén, mi hermano. Entonces, si nos vamos al testimonio del Espíritu, entonces vamos a ir De la profecía. nuevamente nos vamos a ir Amén. nada menos que a Primera de San Juan. Amén, amén, amén. Sí, vámonos allá, a Primera de San Juan. Y vamos a ir al capítulo 5. Amén. 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 Gloria al Y Señor. aquí, en Primera de San Juan, se nos habla en el capítulo 5 de esta manera, verso 9 en adelante. Amén. Dice la palabra de esta manera. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que, perdón, este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Pare allí. Amén. ¿Por qué dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo? Ahí es donde usted tiene que analizar. ¿Y por qué tiene el testimonio en sí mismo? El que no cree le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio? Que Él nos hizo la vida eterna y que esta vida eterna está en su Hijo. Así que, si usted le cree al Señor Jesucristo, Amén, tiene la vida eterna. El hermano nos va a leer el texto de San Juan en el capítulo 3 y el verso 36. ¿Por qué la vida eterna es en el Hijo? Capítulo 3 Amén. del Evangelio de San Juan. Y el verso 36. Dice de la siguiente manera: el que recibe su testimonio
Este atestigua que Dios es veraz. Leo el que sigue, hermano. Sí. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué tiene vida eterna? Porque este Hijo es el Verbo hecho carne. Y este Verbo es el autor de la vida. Y nos dice la palabra en el 1 de Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 1 de Juan te testifica de esta manera, en el capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, Amén. lo que hemos visto, lo que hemos palpado con nuestras manos y contemplado con nuestros ojos, tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y al estar manifiesto, Jesús les dice a los discípulos: mirad bien lo que oís. Oye, mirad bien lo que oís. Primero el Verbo se oía, pero ahora lo podían ver. Palpar. Y no solamente lo vieron, lo palparon. Que la vida se les había manifestado. Amén. Y se acostumbraron a andar tanto con la vida, al tener el testimonio de la vida entre ellos, Que le dieron vida que a otros. cuando una multitud se estaba yendo, Jesús le dice a los discípulos: si ustedes se quieren ir, váyanse también. ¿A quién iremos? Pedro responde, ¿cómo respondió? ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. O sea, estaban seguros de que la vida eterna estaba en Cristo, ¿sí o no? Amén, amén, amén. Por eso fue que Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad Y la y vida. la vida. Si Él es el camino, el que no esté en ese camino en Cristo está perdido. Y si Él es la vida, el que no esté en Cristo No tiene la vida. está muerto. Es correcto. Y si Él es la verdad, entonces el que no esté en Cristo está viviendo una mentira. Y no solamente eso, sino que para entrar al Espíritu es por Jesús. Y Él les dice: nadie viene al Padre Sino sino por por mí. mí. ¿Por qué dice que nadie viene al Padre, al Espíritu, a la eternidad? Porque en Él estaba. Y Él es la puerta para entrar a la eternidad. El que por mí entrare Será salvo. Si usted no le entra por Jesús, y le entra por la ventana, y le entra por otro sitio, olvídese que usted no tiene a nadie. El que tiene al Hijo, Tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Amén. Yo y el Padre, una cosa, Somos. el Padre que está en mí. Él hace las obras. Y Felipe le preguntó: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuál fue la respuesta? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. ¿Vos sabéis que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Y si no creéis en mí, creed por las obras, porque el Padre que mora en mí, habita en mí, vive en mí, Él es el que hace las obras. Dándole testimonio de esto, Juan dio testimonio de Él.
y dijo, yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar dijo, sobre quien vea reposar el Espíritu Santo, que desciende en forma corporal como de paloma. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. O sea, que el Espíritu estaba en él. Si el Espíritu no estuviera en Cristo, ¿cómo es que Cristo bautiza con el Espíritu? ¿Va a bautizar con lo que no tiene? ¿No es que el Espíritu está en Cristo? Amén, hermano. Por eso es que en el mundo estaba, y el mundo por eso es, pero es que él es el verbo. Pero el mundo no le conocía. Él es la palabra. Amén. Por eso dice Pablo que todo fue creado por él, para él y en él. Todo está en Cristo. Amén. Y también en Efesios dice de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como en la tierra. Así que si usted quiere encontrar vida eterna, quiere encontrar salvación en Cristo, quiere encontrar eternidad en Cristo, quiere encontrar sanidad en Cristo, quiere encontrar consuelo en Cristo. Separados de mí, nada podéis en hacer. otras palabras, no hay nada. Gálatas dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, los terceros, pastores y maestros, a fin de prepararlos para la obra del ministerio del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, la llenura completa que es en Él. Apartados de Él no somos nada. Entonces, amén, hermano. tu modelo a seguir no es tu pastor. Tu modelo a seguir es Jesucristo. Amén. Y quien tiene que dar testimonio de ti es el Espíritu. Así como el Espíritu dio testimonio de Cristo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, de ti para ser hijo de Dios dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A que no es tu pastor, a que no es tu organización, a que es el Espíritu el que tiene que dar testimonio. Si el Espíritu es el que da testimonio, entonces la cartita esa que te dio el pastor de que tú eres el Hijo de Dios y no, eso es pura mentira. Y él tiene que testificar de que tú eres tu hijo, pues mismo que te engendró. Y es el Espíritu. Dice, los cuales son engendrados, no de carne, Ni de sangre, ni de voluntad de quién. de varón, sino de Dios. Y Dios es Espíritu, ¿sí o no? Amén. Entonces del Espíritu. Amén. ¿Y qué más dice la palabra? Por cuanto, ahora sí nos vamos a Gálatas. Por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de Cristo, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿te das cuenta? Así de que tú querías ser hijo de Dios contando historias de la antigüedad, trayendo la maldad del mundo a la iglesia, porque es que cuando dicen, y por haberse multiplicado la maldad, entonces miran hacia el mundo ha sido malo toda la vida. Amén. El Señor dijo, no olviden, queridos amigos, miembros, líderes, pastores, el Señor le prometió a sus santos apóstoles que era necesario que Él se fuera, pero que no los dejaría huérfanos, sino les enviaría el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual los guiaría a toda verdad, o sea, los enseñaría. Es el Espíritu el que le enseñaba a ellos. Ahora, ¿cuántas verdades hay? Una sola. Y no ruego solamente por estos, dice el Señor a través de Juan, sino por los que han de creer en mí, dice el Señor, por la palabra de Él. Que los encontramos a todos aquí. Queda pues Amén. completamente dado que el único que hace hijos es Cristo. Amén. ¿Y por qué la autoridad la da Cristo? Porque Él es la palabra, Él es el verbo. Yo y los hijos que Dios me dio. Si Él es el verbo, ¿no cree que la autoridad sale de la palabra? Amén. Si la autoridad sale de la palabra,
les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios y de engendrarlos en el Espíritu. Amén. Como no hay sino una sola verdad, se llama Jesucristo. Y por cuanto no creíste a la verdad, entonces Dios te Señor, dio un poder de mentira, espíritu engañoso, para que creyendo en la mentira, se condenen se da cuenta. los que no creyeron a la Se da verdad. cuenta porque hay una guerra entre el espíritu y la carne. Si sigues parado en la carne, y la carne no heredará el reino de los cielos, y sigues testificando de tu carne, tú no estás en la eternidad, estás en la tierra. Para estar en la eternidad de la abundancia de tu corazón, ¿habla qué? La boca. Entonces, si Cristo abunda en tu vida, tú tienes que hablar de esa eternidad que es Cristo. Pero si Cristo no abunda en tu vida, entonces tú hablas del pasado, de lo que está atrás, del odio, del rencor, de la amargura, de la hechicería, de la brujería, de la enemistad, Del pleito, de la ira, del de contienda. todas estas cosas que tú hablas. 17 leyes Que son de la acabamos de leer que son de la carne. Ahora, y manifiestas son las obras del Espíritu. Vete ahí a Gálatas. Y Amén. termina Que son leyendo. Gálatas, gozo, paz. Y termina dándole que contra tales cosas no hay ninguna ley. Así que no sigas diciendo Cristo viene. No, toda persona que está en Cristo, ¿qué importa si el mundo se parte en dos? ¿Qué importa si el mundo se parte en cuatro? Si en la antigüedad que Cristo no se había hecho presente, los antiguos cantaban diciendo, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y aunque te traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, ellos estaban seguros de lo que estaban diciendo. ¿Cuánto más ahora que estamos en Cristo Jesús? Lea, hermano. Más el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículo 22. Más el fruto. Hay quienes dicen en XY iglesias, los frutos del... No, más el fruto del Espíritu, porque una fe, un espíritu, un cuerpo. Un solo espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, los que somos de Cristo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Estará todo esto en usted? Si usted es justificado, tiene paz. Amén, hermano. Si usted es perdonado, tiene gozo. Permiso, hermano. Y si usted tiene gozo, entonces está en Cristo. está en Cristo. Y si está en Cristo, ¿cuál es el miedo Amén. del pleito entre Israel? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál Amén. es el miedo? No olvidemos, queridos miembros, líderes, pastores, recuerden que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con justicia la verdad, con injusticia la verdad. Gracias por corregirme. Entonces, ya estamos advertidos de cuál verdad es la que tenemos que hablar. Ahora, si usted es uno de los que mantiene hablando contra Cristo, que es la verdad, usted es un injusto. Es un anticristo. Al ser un injusto, usted tiene miedo. Ya viene Cristo, pronto viene el Señor. Usted está inseguro. Porque el verdadero amor, que es Cristo, es el vínculo perfecto del amor. Echa fuera el temor. Así lo dice su palabra. Entonces usted lo que tiene es miedo. Que venga un terremoto, Pero el que venga está en esto. Cristo,
Ojalá fuera ya. Gracias. Despide, hermano. el programa. Bueno, amigos, fue un placer para nosotros. Amén, hermano. Y nos veremos la próxima semana en aquí, Ve en y este dile. programa de decirle a usted como iglesia, en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga.